Marruecos se rearma con ayuda de Estados Unidos. ¿Un peligro para España? ¿Por qué? Hola a todos, bienvenidos a Bellum Artis, actualidad militar y geopolítica. Hoy vamos a hablar de geopolítica del estrecho de Gibraltar. Todo el mundo se centra en Hormuz, pero hoy vamos a fijarnos en el que más nos importa a los españoles, el estrecho de Gibraltar, y sobre todo porque separa a España. No olvidemos Ceuta y Melilla como parte integral de España. Vamos a hablar de Marruecos, su rearme y sobre todo su magnífica relación con Estados Unidos. Cuando España parece que se aleja de Estados Unidos, Marruecos atrae a Estados Unidos. Vamos a hablar de ello con un experto en Marruecos, Ignacio Zembrero. Hola Ignacio, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Ignacio, vamos a hablar de un tema que conoces muy bien, que es Marruecos, su geopolítica y la relación con España. Y estamos viviendo un momento que parece que está pasando de tapadillo, ¿no? Con todo lo que está pasando en Oriente Medio, parece que olvidamos nuestra frontera sur de una manera sorprendente o temerosa, ¿no? Es decir, tenemos a Marruecos con el mayor realme de su historia, con las mejores relaciones con Estados Unidos e Israel, y España lo contrario, ¿no? Bueno, España está también haciendo en materia militar un esfuerzo importante. Tenemos un presupuesto de defensa que ya equivale al 2% del PIB, es la primera vez en la historia, y que supera con creces los 30.000 millones de euros. Esto es nuevo. No es el nivel de gasto militar que puede tener otros países europeos, como Polonia o más cerca de nosotros, Francia o Reino Unido, pero vamos, es un salto cualitativo importante con relación a etapas anteriores. Claro. Es verdad que Marruecos hace un mayor esfuerzo todavía en defensa, pero como es un país con un PIB muy inferior al español, pues no gasta ni mucho menos lo mismo en defensa que España. Pero es verdad que intenta mejorar su defensa y ha establecido y ha estrechado lazos con dos países que le pueden ayudar mucho. Por un lado, Estados Unidos, con el que siempre ha tenido muy buenas relaciones. Yo diría que desde que está Trump en la Casa Blanca, la relación es todavía mejor. Y es una novedad con Israel siempre, pero sobre todo desde que en 2020 se restableció la relación diplomática entre Marruecos e Israel. Aquí tenemos uno de tus artículos en el Confidencial, y este caso sería el que podemos empezar a hablar como el acercamiento militar de Estados Unidos que impulsa las aspiraciones estratégicas de Marruecos. Claro, aquí el tema, antes de hablar del acuerdo militar, que es importante, muy importante, mejor dicho, vamos a hablar un poco también de lo que busca Marruecos, ¿no? Claro, si el objetivo de Marruecos solo fuese Argelia, yo dormiría tranquilo y los de Ceuta y Melilla más todavía, ¿no? Pero si hay detrás alguien que piensa que esto le puede servir para Ceuta y Melilla, tenemos que preocuparnos mucho, ¿no? Bueno, yo creo que mucho antes que Ceuta y Melilla, lo que Marruecos busca es, digamos, que prospere, que se afiance su control sobre el Sáhara, un reconocimiento de que el Sáhara Occidental forma parte de Marruecos y ha marcado en esa dirección muchos puntos en los últimos años, especialmente desde 2020, yo diría. Esa es la prioridad. Después Marruecos también intenta mostrarse como una potencia regional de cara a los países del Sahel, especialmente a Níger, a Burkina Faso y a Mali, que han salido de la órbita o de la influencia de Argelia, e intenta aprovechar ese hueco como para presentarse como una alternativa, y por eso les está, entre otras muchas cosas, ofreciendo a todos una salida al mar en Dakhla, en el sur del Sáhara Occidental, donde está construyendo un puerto. Dakhla es la antigua Villa Cisneros, la que fue la segunda ciudad en importancia de la colonia española en el Sáhara. Y yo diría que el Ceuta y Melilla que tú has mencionado vienen después, no son ni mucho menos la prioridad a día de hoy de las autoridades de Marruecos. Primero el Sáhara, las aguas con Canarias, etcétera, etcétera, el mayor peso geopolítico de la región, y después Ceuta y Melilla. Eso no obsta para que, digamos, que su política de cara a Ceuta y Melilla no sea nada amable. Prueba de ello simplemente hay la asfixia económica, comercial
que padecen las dos ciudades desde 2019 o desde 2020. En todo caso, se han abierto aduanas que el ministro Álvarez ensalzó, las describió como un hito histórico, pero en la práctica desde esas aduanas no funcionan. Pues justo me estaba publicando aquí, porque esta semana esto es un programa que tengo sobre las bases militares marroquíes, que se hace un despliegue de todas, vemos todas las bases desde satélites y analizamos su ejército. Lo digo por si acaso alguien no lo vio, que vea Bases Militares de Marruecos, un programa con Mariano Méndez Rudilla. Lo que quería mostrarte es este tweet que tengo aquí publicado, en el que tiene que ver un poco, yo creo que la importancia que tiene el Sáhara para Marruecos por el control aún mayor de la costa, ¿no? En este caso es el caso del gasoducto entre Nigeria y Europa, que en teoría va a pasar por las costas marroquíes, ¿no? O por tierra. Hay dos proyectos de gasoductos que desembocan los dos en Europa. Uno que partiría de Nigeria, pasaría por Níger, cruzaría Argelia y cruzaría el Mediterráneo, muy probablemente en dirección a Italia. Y yo creo que ese proyecto verá la luz. Y hay otro proyecto que parte del rey de Marruecos, yo diría, que parte también de Nigeria, arranca en Nigeria, va por 13 países, en gran parte está sumergido, va por 13 países africanos, desemboca en Marruecos y de ahí da el salto a España. Ese proyecto está todavía muy en pañales, no hay un acuerdo definitivo ni muchísimo menos, y hay una estimación del coste que podría ser como mínimo unos 25.000 millones de dólares. Yo dudo mucho, pero me puedo equivocar, que ese proyecto vea la luz por muchos motivos, por su coste, que es muy elevado, pero también por la cantidad, por su dificultad técnica, porque es un largo gasoducto sumergido, y por la cantidad de países a los que hay que poner de acuerdo. Así que yo vaticino que dentro de 20 años estará funcionando el gasoducto que pase por Argelia, pero no el que va a pasar por el mar, por el océano Atlántico hasta llegar a Marruecos y después a España. Pues tenemos la política de Marruecos, que yo tengo clara lo de dar la importancia al Sáhara como suyo, ¿no? Y ahí entra los planes estadounidenses y al final también el cambio del gobierno de España, puedo decir casi del presidente, porque nadie aclaró el cambio de defender el referéndum saharaui o la independencia saharaui a pasar a la autonomía. Pero claro, para Marruecos tiene mucha importancia, ¿no? Yo te lo puedo aclarar. Yo creo que ese cambio se debió a lo siguiente, pero me puedo equivocar también, aunque es verdad que el gobierno no lo ha explicado. En mayo de 2021 el gobierno se llevó un susto enorme cuando vio que, digamos, el aparato de seguridad o los servicios secretos marroquíes eran capaces de introducir en Ceuta irregularmente a 10.500, quizás hasta 11.000 personas, la quinta parte de ellos menores de edad, en 48 horas. Fue una especie de marcha verde sobre Ceuta. Había rumores en aquel momento que nunca se confirmaron de que iban a hacer la misma operación en Melilla, pero no con marroquíes, sino con subsaharianos, pero eso no se produjo. Y yo creo que a partir de ahí llegaron a la conclusión, el presidente del gobierno llegó a la conclusión de que había que llegar a un buen entendimiento con Marruecos para evitar que diera sustos a España como el que acababa de dar en Melilla. Y de ahí esa política de reconciliación que culmina en marzo y abril del 2022, cuando el presidente del gobierno manda esa famosa carta al rey de Marruecos, y después cuando el 7 de abril de 2022 se desplaza a Marruecos para reunirse con él, para cenar con el rey de Marruecos y anunciar esa hoja de ruta común que en buena medida evidentemente no se ha cumplido. Es decir, que funcionó la guerra híbrida, ¿no? Marruecos practica lo que los militares llaman la guerra híbrida, efectivamente, y creo que ha funcionado en ese caso y en unos cuantos casos más, en casos muy menores, como por ejemplo instalar una piscifactoría, en teoría privada, en aguas de las Islas Chafarinas, que el gobierno de España dijo que se tenía que desmantelar
pero ahí sigue, y para no molestar a Marruecos, podía haber desmantelado la Armada, la Guardia Civil, pero para no molestar a Marruecos se ha permitido que ahí siga. Claro, no tenían sitio en todo, en toda su costa para hacer la piscifactoría, ¿no? Básicamente, un poco para que lo veáis, claro, la gente que a lo mejor no sabe, Chafarinas es una de las islas de soberanía o los territorios de soberanía que Son España tres. tiene en la costa. Uno de ellos era el Peño de Perejil también, de esos tierras de soberanía o islas de Pero soberanía. Perejil tenía un estatus más ambiguo. En Perejil no era ni de los unos ni de los otros. Desde que España descolonizó, se retiró de Marruecos en el 56. Y bueno, yo creo que como tenía ese estatus ambiguos y que nadie estaba, excepto una señora que tenía unas cabras, marroquí, por cierto, y que iba ahí de vez en cuando a cuidar a sus cabras, la verdad es que no es comparable Perejil a Chafarinas, que forman Sí. parte de España, que están bajo soberanía española. Claro, que estamos viendo dónde pusieron la piscifactoría, que es que está Sí. al lado de las Chafarinas. No está, digamos, remotamente cerca de un interés marroquí, ¿no? Es decir, bueno. No, y evidentemente obedece a motivos políticos. Es la guerra híbrida y es también una forma de poner siempre a prueba a las autoridades españolas y a ver qué capacidad de reacción tienen. Yo creo que lo vimos en Perejil, ahí Aznar tuvo una reacción contundente en aquel momento, pero por ejemplo hay otros ejemplos como el cierre de la aduana de Melilla en agosto de 2018 por Marruecos, una forma de poner a prueba al gobierno de Pedro Sánchez que se acababa de estrenar. No hubo reacción española y eso evidentemente siempre envalentona a las autoridades de Marruecos cuando toman medidas unilaterales y no hay reacción por parte española. Pues vamos a seguir profundizando un poco con la situación, ¿no? Esta situación en la que Marruecos lleva ya mucho tiempo acercándose a Estados Unidos. Tenemos ventas de armas, ¿no? Se había hablado de los Abrams, se entregaron Abrams, se compraron también baterías HIMARS por parte de Marruecos recientemente. Pero claro, hay un salto que coincide todo con el enfrentamiento personal, ideológico entre Pedro Sánchez y Donald Trump, ¿no? Que se acentúa aún más con la crisis de Irán, con la guerra de Irán. No puedo decir guerra porque no hay declaración de guerras, pero bueno, con la guerra de Irán. Claro, parece que Estados Unidos, hay informes, ¿no?, dentro de servicios de inteligencia, senadores, incluso congresistas, que piden romper con España y sacar las bases. Y el candidato para que se vayan las bases que cierren España puede ser Marruecos, ¿no? Eso sería un peligro geopolítico si pasase. Yo no creo que se vayan las bases y desde luego no rota por muchísimas razones de todo tipo, pero yo diría la principal por razones económicas, porque cuesta mucho cambiar una base. Es decir, como me decía un teniente general en la reserva, mover rota sería como mover una catedral y las catedrales no se mueven y yo creo que en ningún momento ni Rota ni Morón van a ser trasladadas a otros lugares. Lo que sí es posible es que en un momento dado Estados Unidos decida, digamos, desvincularse algo de Europa y cierre bases. Hemos leído un artículo Sí, lo dijo, sí. en el Wall Street Journal que evocaba esa posibilidad y evocaba la posibilidad del cierre de una base en Alemania y de otra base en España. Si se cerrara una base en España sería la de Morón, pero tampoco creo que se traslade a Marruecos. Otra cosa es que veamos de vez en cuando especulaciones en la prensa marroquí sobre ese traslado de las bases, también está en la prensa española y después hay algunos analistas, o mejor dicho, yo diría polemistas que escriben en algunos think tanks norteamericanos, que escriben en algún periódico israelí, que apuestan por castigar a la política, al gobierno de España, al presidente Sánchez, por su política exterior, pues trasladando las bases o porque instando al presidente Trump a reconocer la soberanía en marroquí sobre Ceuta y Melilla y a decir, por tanto, que son ciudades ocupadas. Por ahora, nadie entre las autoridades norteamericanas ha dicho eso. Son voces que emanan de think tank muy conservadores, de think tank muy vinculados a Israel. Sí me gustaría subrayar que la relación de Estados Unidos con Marruecos no mejora a raíz de la política
exterior del gobierno español, sino que empieza a mejorar durante el primer mandato, a dar un salto cualitativo durante el primer mandato de Trump como presidente, que acaba en enero de 2021. En aquel momento, Trump, poco antes de dejar la Casa Blanca, reconoce ya la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Es la primera potencia occidental que hace eso. Bueno, después en la actual etapa, en su segundo mandato, Trump ha seguido dando pasos de apoyo a Marruecos en diversa índole. Pero Estados Unidos ha sido siempre el primer proveedor de armas de Marruecos. Esto no es una novedad. El segundo era Francia y ahora el tercero es Israel, que yo creo no tardará mucho en superar a Francia como proveedor de armas. Pues tenemos esta buena relación con Israel, que choca justo con la mala relación que tiene España con Israel. Algo afectará también un poco, porque España deja de tener a Israel como cliente, sobre todo más bien como proveedor de armas y de componentes. Importante que muchas de las, que esto a lo mejor el público general no lo sabe, gran parte de los proyectos españoles que son, digamos, que se venden como españoles, tienen tecnología israelí. Por ejemplo, los asientos de los 8x8, los tornillos de muchos vehículos, digo tornillos, algo tan tonto como eso, pasan por empresas israelíes. No digo que hay que hacer un cambio total en nuestra industria militar. Así es, sí. La ruptura supone efectivamente la ruptura de la relación militar, digamos, supone efectivamente una readaptación y buscar proveedores alternativos, aunque también en parte de la industria española está el convencimiento de que cuando el año próximo se supone que habrá otro gobierno al frente del Estado, ese otro gobierno, digamos, logre una mejora de la relación y se restablezca también esos intercambios en materia de armamento, en materia de cooperación militar. Por ahora las cosas no van por ese camino, ni mucho menos. Hemos visto incluso que un gobierno muy de derechas, como es el de Giorgia Meloni en Italia, ha suspendido su acuerdo de defensa con Israel, y otros países también toman medidas no tan drásticas, pero sí que van en esa dirección. Pues tenemos Marruecos, se va rearmando, pero no solo de armas antiguas, sino que ahora se acaba de firmar un protocolo sobre la entrega del sistema de conexión Link 16, ¿no? Que es el que establece la OTAN para sus propios ejércitos. Marruecos va a tener acceso a ese sistema. No significa que tenga acceso a la comunicación de la OTAN, pero sí va a establecer el mismo sistema, ¿no? Va a tener acceso a armas de última generación. Sí, eso en realidad Marruecos se estaba preparando porque había ya adquirido material que le permita vincularse al Link 16 en 2022, si no recuerdo mal, y ahora ya se ha dado ese paso definitivo que va, digamos, a poder incorporarse al sistema de comunicación en tiempo real, en el campo de batalla, a través del Link 16. Se prescinde por completo de otro tipo de comunicación más lenta, menos precisa, como puede ser, por ejemplo, la comunicación por radio. Estados Unidos le ha dado acceso y se estrenará muy probablemente Marruecos con ese sistema. Se introducirá de verdad en la práctica en ese sistema en las maniobras de African Lion que acaban de ya está, noticia ya está en ello ya. Sí, que de African Lion, que se acaban de empezar ahora, que son las maniobras militares más importantes que se desarrollan en África, se desarrollan todos los años en varios países, pero sobre todo en Marruecos, y digamos que los protagonistas de esas maniobras, aunque hay otros países que participen, pero los protagonistas son el ejército de Estados Unidos y el ejército marroquí. Pues en el tema, digamos, de la relación, ¿no? La interconexión, está Marruecos, está Argelia, ¿no? Claro, la relación con Argelia, Estados Unidos la intenta, mejorar, ¿no? Porque hace no mucho, si no recuerdo mal, hubo una visita estadounidense a Argelia de militares, me suena. Si no tengo yo. Lo que tiene Estados Unidos con Argelia es básicamente que empuje al Polisario a encontrar una solución
que dé satisfacción a Marruecos en el Sáhara Occidental, es decir, que se aplique el plan de autonomía y se prescinda de la autodeterminación que fue pactada por el Polisario y por Marruecos en 1991 bajo la tutela o los auspicios de Naciones Unidas. Ha habido tres rondas de negociación entre Marruecos y el Frente Polisario, el Polisario, digamos, secundado por Argelia. Una de ellas, la segunda, se celebró en Madrid, las otras dos en Washington. Por ahora no han dado resultados. Marruecos ha ofrecido un plan de autonomía algo mejorado, porque lo que ofrecía hasta ahora, hasta principios de este año, era una auténtica birria de 3 folios. Ahora ya está en 38 folios, es un texto más consistente, pero bueno, no exactamente una autonomía española, ni mucho menos, y yo creo que no satisface a la otra parte, y por ahora la negociación está estancada. Yo creo que está por varios motivos. Uno de ellos también porque la diplomacia de Estados Unidos está muy enfrascada en Oriente Próximo, especialmente en el conflicto con Irán, pero no solo, y tiene otras prioridades. Quizás cuando cierra este capítulo vuelva a poner más el énfasis en la solución para el conflicto del Sáhara. Pues tenemos este escenario, Argelia. Claro, si soluciona algún día, imaginamos que soluciona el problema del Sáhara, ya no tiene que prestar atención al Sáhara porque el Frente Polisario ya no es una amenaza para su territorio nuevo, ese nuevo territorio conquistado y reconocido. Argelia deja de ser una amenaza, puede centrarse en Ceuta y Melilla. Eso sería, a ver si me entiendes lo que te quiero decir. Cuando va cerrando etapas y todas le van exitosas, cada nuevo rey de Marruecos podría tener esa esperanza, ¿no? Es decir, mi anterior consiguió el Sidi Ifni, mi padre consiguió el Sáhara, yo que lo reconociesen, y mi hijo que el Ceuta y Melilla. ¿Podría ser una posibilidad? Sí, yo creo que sí. Marruecos es un país irredentista, es decir, es un país que considera que no ha completado su integridad territorial, que le quedan territorios, que le quedan por incorporar, territorios que por un motivo o por otro, básicamente por culpa del colonizador, pero no solo, le pertenecen, pero hoy en día no están bajo su soberanía. Entonces, tú has citado el caso de Sidi Ifni, Tarfaya, que pertenecieron a España, poco a poco se han ido recuperando. Después, el Sáhara, que no está reconocido por Naciones Unidas como bajo soberanía marroquí, pero que en la práctica está en buena medida bajo su control e incorporado al Reino de Marruecos. Y le quedan otras tareas pendientes, y efectivamente para una siguiente etapa podemos prever que pondrá más énfasis en Ceuta, Melilla, Los Peñones y las Islas Chafarinas. Yo he visto mapas de Marruecos, no en despachos oficiales, pero sí he visto mapas de Marruecos que incluían buena parte del oeste de Argelia, a veces incluso hasta Orán, que es la segunda ciudad de Argelia, que incluían buena parte de Mauritania o incluso toda Mauritania llegando hasta el río Senegal, que incluían una buena parte del norte, del noroeste de Mali, y que incluían, es decir, que solo lo he visto en una ocasión, que incluían a las Islas Canarias, pero no son mapas oficiales. Los mapas oficiales lo que incluyen, atención, y por ejemplo, el mapa que tenía puesto la Embajada de Marruecos en Madrid o los consulados de Marruecos en España en su web, es un mapa que incluye, por supuesto, al Sáhara Occidental, pero también a Ceuta y Melilla, Los Peñones y las Islas Chafarinas. Pues lo dejan claro. Esto es igual que el mapa oficial chino, el que deja el territorio que está en disputa con Rusia, el que está en disputa con la India, y ellos dicen que es un mapa, pero que no lo tienen acceso a ello, ¿no? Es lo mismo. El tema es que algún día querrán tener acceso a ellos. Sí, sí. De hecho, acabas de escribir un artículo que viene muy a cuento con esto, que es el escenario, ¿no?, de un posible ataque, no de guerra híbrida, no de zona gris, porque podrían hacerlo, es decir, una marcha verde, a ver cómo solucionamos eso, sino que España empieza a plantearse los militares la necesidad de tener un verdadero plan defensivo de Ceuta y Melilla, ¿no? Y escribes un poco sobre el tema
justo este tema que es muy importante, ¿no? Es decir, ¿tenemos capacidades para defender Ceuta y Melilla de una primera oleada? ¿Tenemos capacidad de mandar refuerzos anfibios? Bueno, en Cuadernos de Estrategia, que es una publicación del Instituto Español de Estudios Estratégicos, que es un poco el think tank del Ministerio de Defensa, hay una serie de militares y de civiles, de académicos, que han escrito en su último número sobre los puertos de España y especialmente sobre los puertos de Ceuta y Melilla, y ya de paso sobre la problemática que afecta a las dos ciudades. Y es interesante ver cómo resaltan, por un lado, la vulnerabilidad de las dos ciudades ante Marruecos, la vulnerabilidad de sus puertos, la importancia de poder bien defender sus puertos, y en la mayoría de los casos evocan hipótesis, digamos, de guerra híbrida a través de ciberataques, a través de la inmigración o incluso a través de algún tipo de sabotaje. Solo uno de ellos, uno de los autores, contempla la posibilidad de una guerra más convencional y la posible defensa de las ciudades de Ceuta y Melilla también mediante una defensa convencional. Yo creo que, francamente, conozco bastante bien la situación, no me imagino nunca Marruecos, aunque me he llevado muchas sorpresas a lo largo de la vida, pero no me imagino nunca Marruecos desencadenando una guerra convencional contra España con Ceuta y Melilla de por medio. Tampoco me la imagino en guerra con Argelia, algo que es más probable por culpa de los unos o de los otros, de los argelinos o de los marroquíes. No me la imagino, aunque hay una carrera armamentística entre los dos países. Y sin lugar a dudas, cuando antes hablabas del esfuerzo armamentístico de Marruecos, está fundamentalmente dirigido y pensado hacia Argelia y hacia el pequeño frente polisario, pero por lo menos sobre el papel Argelia lleva las de ganar. Argelia es el país de África que hace el mayor esfuerzo presupuestario en materia de defensa, superior incluso al de Egipto. Es el país de África que tiene sobre el papel el ejército, el mejor ejército de África. Después todo esto requiere matices porque su armamento es en un 70-75% ruso, y en la guerra de Ucrania ha quedado demostrado que las armas occidentales, sean norteamericanas, francesas, italianas, alemanas o británicas, son mejores que las armas rusas. Bueno, pues Marruecos no tiene armamento ruso, quizás tenga menos armamento, pero el armamento que es fundamentalmente norteamericano y después francés e israelí sea mejor que el que tiene Argelia. Y por tanto esa ventaja sobre el papel no sea en la práctica, en la realidad, no sea tan acusada. Sí, sí. Pues hicimos también una serie de 4 capítulos sobre el ejército argelino y analizamos lo que comentaba, sus armas, que yo, claro, le pongo en duda por la experiencia que estamos viendo no solamente en Ucrania. Hay que ir a Venezuela, en los sistemas antiaéreos, que no vieron nada, y a Irán, que tampoco los sistemas antiaéreos tuvieron un gran labor, ¿no? Pero bueno, pero sí es verdad que tienen misiles tierra-tierra Iskander, tienen sistemas de misiles que España no tiene. Es algo que España tenemos que empezarnos a mirar, porque nuestros vecinos del sur tienen todos sistemas de misiles y de cohetes y nosotros no tenemos. A ver si en el 2% de defensa se toma decisiones como esa, ¿no? Pues vamos a algún punto que nos falte, porque claro, dices que no verías una guerra completa, pero ¿verías una posible guerra híbrida, una marcha verde, una 2.0? Sobre Ceuta y Melilla. Sí. Bueno, ya lo decíamos antes, la hemos visto en mayo mucho más. de 2021. Fue en la práctica, aunque es verdad que no iban con banderas marroquíes, que no iban reivindicando en aquel momento la soberanía de Marruecos sobre Ceuta, pero evidentemente era una operación, no era un fenómeno migratorio, era una operación política por parte de las autoridades de Marruecos para mandar una clara señal al gobierno de España, señal que aparentemente fue útil porque unos meses después, en marzo del año siguiente, el presidente del gobierno mandaba esa carta al rey de Marruecos modificando su posición sobre el Sáhara Occidental.
El diario El País publicó en junio de 2022, un año después de esa entrada migratoria masiva en Ceuta, publicó amplios extractos de 3 informes del CNI, que a mí me parecieron muy interesantes. Porque quedaba claro que los servicios secretos, las fuerzas de seguridad, el aparato de seguridad marroquí había empujado a esos jóvenes, en su mayoría eran jóvenes, a entrar con todo tipo de engaños en Ceuta y Melilla. A los adolescentes les contaban que verían a grandes futbolistas, a Messi, a Ronaldo, que podrían hacerse fotos con ellos, tocar el balón, etcétera, etcétera. Y además también sabemos que a muchos les pagaban el viaje, es decir, les subían a un taxi colectivo, a un transporte público, les daban unos bocadillos, unos refrescos, etcétera, para que pudieran hacer el viaje, a veces desde lugares tan alejados como Chefchaouen, etcétera, que están a 70 y tantos kilómetros de Melilla. Hicieron el recorrido y funcionó. En fin, en la mayoría entraron por mar. Hubo también personas más mayores, hubo mujeres con sus hijos. Hay imágenes impactantes de la Guardia Civil salvando en las aguas de Ceuta a una mujer y a su bebé, y toda esa operación de la Guardia Civil, del Ejército y de la policía en Ceuta, intentando no ya repeler, porque era imposible, sino salvar a los que intentaban llegar, fue absolutamente manipulada por las autoridades y por la prensa de Marruecos. Yo recuerdo una web muy vista y muy leída en Marruecos, que está muy vinculada a los servicios, que se llama Shuf TV, en la que su corresponsal decía desde la playa de Ceuta que lo primero que le sucedía a las mujeres marroquíes que cruzaban a Ceuta era que eran manoseadas y violadas por los guardias civiles y por los soldados españoles. En fin, hubo muchas iba a decir fake news, no, esto directamente son manipulaciones terribles que se hizo desde Marruecos para en aquel momento desprestigiar a las fuerzas de seguridad y al ejército español. Pues, Ignacio, vamos a ver si hay preguntas del público, y si quieres comentar algún punto que no te haya preguntado, porque no tenemos guión y yo fui preguntando lo que se me ocurría, pero si tienes tú algo que quieras destacar sobre las últimas noticias de Marruecos, porque hay una también que yo creo que pasó más desapercibida, que es la firma de un tratado de seguridad estratégica del Estrecho de Gibraltar, que me parece muy importante porque Estados Unidos firmó también con Indonesia la misma semana pasada y otro con Filipinas. Bueno, parece que está asegurando como cuellos de botella de las rutas comerciales mundiales, ¿no? Sí, esa es la política de Trump. Hubo también algo que se firmó, pero que no conocemos su contenido. Hay muchas cosas, si nos ponemos a hablar. El 6 de enero se firmó una especie también de plan de un programa de cooperación militar en Tel Aviv, se firmó entre Marruecos e Israel, que también podríamos comentar. No conocemos mucho su contenido porque teóricamente es secreto. En todo caso, lo que sí me gustaría resaltar es que la geopolítica está cambiando en el estrecho, está cambiando en el sur de Europa y en el norte de África, y que aquí deberíamos ser conscientes, y que los discursos buenistas de la clase política, no quiero ser alarmista porque no creo que vayamos a entrar en guerra ni en conflictos abiertos mañana ni pasado, pero sí creo que hay que tener en cuenta que se está gestando en parte una nueva realidad y que los discursos buenistas de los políticos, especialmente de los políticos socialistas, están bastante alejados de la realidad. Pues vamos a ver si empiezan a ver canales de YouTube y ver periódicos como el tuyo para ponerse al día. Pues, Ignacio, vamos a ver las preguntas. Si alguien tiene preguntas, que se acuerde de ponerlas en el cajetín y vamos a ir viendo. Mira, de hecho, me acabo de enterar, alguien puso un comentario en el Twitter que el expresidente de Chile leyó mi libro. Justo el de Mundo Convulso, sí. Pues vamos a ver preguntas. Si tengo alguna en Twitch, en la plataforma morada. Y si no, ya nos vamos a YouTube, donde espero que haya alguna pregunta. Bueno, esto es un halago. Ignacio, es usted un hombre valiente. Gracias por su labor. ¿Deberíamos haber apoyado a Estados Unidos con
soy simplemente un periodista independiente que intento no casarme con nadie, que intento no ceder a las presiones, lo que ha tenido unos cuantos inconvenientes profesionales. Me tuve que marchar en circunstancias tumultuosas del país. Me ha llevado el gobierno del Reino de Marruecos, me han llevado varias veces a los tribunales, pero por otra parte, en muchos lugares se me han abierto las puertas y se me trata muy bien. Es decir, que hay un lado bueno en el que digamos que se aprecia ese intento mío de mantenerme absolutamente independiente. Pues a seguir en ello. Vamos a ver las preguntas. Hay una que hacían por aquí. Yo doy mi opinión también, ¿vale? Y tú, Ignacio. ¿Deberíamos haber apoyado a Estados Unidos contra Irán? Yo creo que mi punto de vista es no haber hecho nada, era mejor no haberse puesto como enfrente, ¿no? Yo creo. Haber hecho como otros países que no hicieron nada, incluso Francia molestó, impidió los vuelos, pero no está tan descaradamente enfrente. Yo creo que esa sería la solución. No, yo no creo que teníamos que haber apoyado a Estados Unidos en su guerra contra Irán. Sí, es verdad que de todos los líderes europeos, primero, constato que entre los líderes europeos hay es cada vez más crítico y más reacio a toda la política desarrollada por Trump en Oriente Próximo. Las posiciones han ido evolucionando desde que el día 28 de febrero empezó la guerra y han ido evolucionando en la dirección en la que estaba Pedro Sánchez, sin llegar nadie tan lejos como a Pedro Sánchez, con una excepción. Ahora contaré qué excepción, lo que pasa es que no se habla de ella. Pero las posiciones han ido evolucionando. Hemos visto, antes citaba a Meloni, podía citar a Starmer, podía citar a Macron, que todos han ido cada vez más marcando distancias con Trump. Lo que pasa es que el presidente Sánchez lo ha hecho en voz más alta y con menos discreción, quizás también por motivos de política interior, porque eso cree que le puede dar réditos electorales. Sí me gustaría decir que en ningún momento, ni siquiera al principio, Sánchez ha estado solo en Europa. Hay otro primer ministro, que es el de Noruega, que ha dicho cosas muy parecidas, yo diría idénticas a las de Sánchez. Lo que pasa es que Noruega es un país pequeño, con menos peso, y además quizás no las ha dicho tan fuerte y tan repetidas como el presidente español. Hay otros dos gobiernos en Europa, que son el de Irlanda y el de Eslovenia, que han dicho desde el principio casi lo mismo, también un poquito menos, pero casi lo mismo que Sánchez. Y después, insisto, todos en mayor o menor medida han ido evolucionando, sin llegar nunca tan lejos, en la dirección marcada por Sánchez. Basta con ver, repito, lo que hizo Meloni, que no solamente ha prohibido el uso de la base de Sigonella en Sicilia, que es muy importante para Estados Unidos también, para que sea utilizada por la aviación estadounidense para atacar a Irán o intervenir en Oriente Próximo, sino que ha tomado la decisión de romper, o mejor dicho, suspender el acuerdo de defensa con Israel. Claro, el tema es haberlo hecho como bandera, ¿no? Si lo hubiese hecho, bueno, así lo hago y tal. Claro. Efectivamente. Lo ha enarbolado, se ha subido al tejado de la Moncloa y lo ha gritado a los cuatro vientos, sí, cosa que en general los demás no lo han hecho. O Meloni, que ha tenido unas palabras muy contundentes, solo lo ha hecho cuando ya fue directamente atacada por Trump, que pasó de decir por lo del Papa, sí, una valiente a considerarla una cobarde. Allí ella ya reaccionó metiéndose con Trump. Hay una cosa curiosa sobre Trump y no tiene mayor importancia, pero yo lo resalto. Trump se ha metido mucho con España, ha criticado mucho a España, pero nunca ha mencionado a Pedro Sánchez, cosa que a mí me llama la atención. En cambio, se ha metido personalmente, directamente con Meloni, se ha metido con Macron, ha recordado incluso la bofetada que le dio en la escalerilla o en la puerta de un avión su mujer, se ha metido también con el primer ministro británico, con Starmer, se ha metido con la primera ministra de Dinamarca, nombrándoles. Pero a Sánchez se ha metido mucho con España, pero no le ha nombrado. No tiene mayor trascendencia, me llama la atención simplemente. Bueno, será porque para no hacer la presión. Yo me acuerdo perfectamente cuando, no sé si te acuerdas, en el momento del principio de paz de Gaza, que estaban en Egipto, dijo Trump, en esta sala hay gente que no me cae bien. O hay dos que no me caen bien.
No sé quién era, pero yo creo que el boleto uno lo tengo dado, el otro no. Es decir, tienen No, algo personal entre ellos que sí. es problemático para un Pero país. también se me olvidaba, se ha metido también con el primer ministro de Canadá. Hablo de los países aliados. Si ya salimos de los países aliados, evidentemente es mucho más duro con otros, pero vamos, yo diría que el único que se ha salvado es Netanyahu, que es el que le ha embarcado en buena medida en la guerra contra Irán, de la que intenta salir. Pues hoy acaba el plazo, vamos a ver si sale. Pues vamos a seguir con las preguntas. Si fueses marroquí, ¿a quién atacarías, Campa? ¿No es España un objetivo más sencillo que Argelia? Bueno, 1000 veces, claro. Porque España, yo tengo una teoría, Ignacio, no sé si en esto coincidimos. El problema no está en las capacidades militares, que yo España creo que nuestro ejército es de sobra preparado para defender, o por lo menos poner duro el precio de Ceuta y Melilla. El tema es la decisión política. Y como diría Clausewitz, la trilogía de la guerra, ¿no? El gobierno, el pueblo y el ejército. Yo creo que tengo miedo a que el pueblo español defendiese o apoyase una guerra defensiva. Tengo mucho miedo que el pueblo apoyase una guerra. A lo mejor empezamos a ver divisiones internas de entregar el territorio. Si fuese marroquí, yo no atacaría a nadie. Yo Bueno, seguiría ya. con esta estrategia, digamos, de presiones diplomáticas, guerra híbrida, etcétera, que en términos generales le ha dado muy buenos resultados, no solo con España, que es quizás el país más vulnerable porque es el que tiene una frontera marítima y terrestre con Marruecos, sino le ha dado buenos resultados con Francia, le ha dado buenos resultados con Alemania, país con el que también en un momento dado, en el 21, 22, 20, en el 22, desencadenó una crisis Marruecos para que modificara su postura y también apoyara la marroquinidad, por lo menos el plan de autonomía, etcétera. No, yo creo que seguiría por esta vía, que buenos resultados le ha dado, sin que en ningún momento se derrame sangre y sin tampoco dañar su prestigio, porque cuando sucedió la operación en Ceuta, yo creo que en varias capitales europeas y en las instituciones europeas, la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, sobre todo un 20% de menores, fue algo que resultó chocante. Bueno, pues yo creo que eso ya ha pasado. La imagen de Marruecos es buena y va avanzando sus peones pacíficamente, pero mediante esa guerra híbrida, y le da buenos resultados. Yo, si fuese marroquí, seguiría por esa vía. La relación, digamos, el peso entre Argelia y Marruecos, que en determinados momentos la balanza, en determinados momentos del siglo pasado e incluso quizás de principios de este siglo, la balanza se inclinaba más del lado geopolítica, la balanza se inclinaba más del lado argelino. Yo creo que hoy en día el peso de Marruecos es superior. Argelia es un país políticamente relativamente aislado. ¿Y no ha visto usted el mapa que incluye el Al-Ándalus, que ya estaba en los discursos ideológicos de mediados del siglo XX? Que no lo saque no significa que lo hayan olvidado. Sí, lo he visto y también lo he visto en redes sociales, pero eso me parece una broma. Yo el mapa con Al-Ándalus nunca lo he visto, con Al-Ándalus formando parte del Reino de Marruecos, nunca lo he visto. Repito, he visto mapas no en despachos oficiales, pero que incluían a parte de Argelia, gran parte de Mauritania o toda Mauritania, que incluía parte de Mali. Nunca he visto que Al-Ándalus, que básicamente, digamos, se corresponde con Andalucía, no la he visto, pero sí es verdad que en redes sociales más de un marroquí han dicho que en las tareas de recuperación de su integridad territorial eso tenía que abarcar también al Andalus, sí, que incluye una parte de Portugal, por cierto, también. Bueno, es que después está el mapa de los islamistas, que eso es para añadir, que ese sí que está todo el territorio. Todo eso son, en fin, sueños húmedos, entelequias que no verán, que no se cumplirán. Ojalá, yo estoy contigo. Nunca. Ojalá. Todos soñamos. Yo también sueño de vez en cuando con que España y Portugal se fusionen para constituir un único Estado, Claro, pero yo eso sí. creo que sería muy, muy provechoso para todos, pero creo que tampoco lo veremos.
Bueno, mientras el de Landus y quede como en la época del Reino de Asturias, yo tranquilo. Okay. ¿Y a usted eso de que en sus academias militares, aunque sea en una, hayan incorporado el año pasado el plan de estudios, el puente aéreo de 1936, no le dice nada? Bueno, yo creo que todo el mundo estudia cosas de la historia militar, en historia militar. Otra cosa es que sea posible. Yo no soy un experto, en fin, sí, sé muy bien de qué se trata. Hay una serie de experimentos que se hacen en la Guerra Civil Española. Uno de ellos fue eso, otro de ellos fue el bombardeo de poblaciones civiles en Guernica. Pero no, a mí no me dice nada y no me imagino en ningún caso un puente aéreo para invadir España desde Marruecos o invadir partes de España desde Marruecos. No, es que si pasa eso es que les dejamos pasar, es decir, porque con sistemas antiaéreos los aviones de transporte, pues que no. Tú lo has dicho antes y a mí me gustaría recordarlo. Esto quiere decir, aunque Marruecos esté dedicando grandes esfuerzos a mejorar sus fuerzas armadas y que cuente con la ayuda de Estados Unidos y de Israel, el gap, la diferencia entre los ejércitos españoles y los ejércitos marroquíes sigue siendo muy grande. Por tanto, yo creo que desde ese punto de vista, en fin, Marruecos nunca también se atreverá a desafiar a España. Lo suyo es la guerra híbrida, poner a prueba al gobierno español como lo hizo, por ejemplo, cerrando la aduana de Melilla en 2018. Sí. ¿Y no le preocupaba que la inteligencia marroquí esté infiltrada en la cúpula político y militar y los servicios secretos españoles? Bueno, no se lo van a decir Ignacio, que le pincharon. Yo no estoy nada seguro de que esté infiltrada en los servicios secretos españoles ni que esté infiltrada en la cúpula política gubernamental española. Para nada. Yo sé que los políticos de este gobierno tienen un lenguaje muy amable hacia Marruecos, al que describen como socio estratégico y describen, como lo hace Álvarez, una realidad que no existe, como el buen funcionamiento de las aduanas de Ceuta y Melilla, teóricamente reabiertas en febrero del año pasado, pero que no funcionan. No, yo lo que sí creo es que los servicios secretos marroquíes dedican grandes esfuerzos a España y en general a todos los países donde hay una fuerte colonia marroquí, en Francia, por ejemplo, en Bélgica, que conozco bien por muchos motivos, en Italia, y que esa labor es por una parte intentar controlar o supervisar a la inmigración, pero por otra parte está muy dirigida a fomentar el lobby y a presionar, ya que cuando se toman decisiones, digamos, se tengan siempre en cuenta los intereses de Marruecos o incluso sean favorables a los intereses de Marruecos. Algunas de estas operaciones han salido a la luz, yo conozco unas cuantas, que son públicas. Un ejemplo entre muchos, el famoso Qatargate, que estalló a finales de 2022, enero de 2023 en Bruselas, en el Parlamento Europeo, esa red de corrupción que trabajaba para, digamos, defender los intereses de Marruecos y que se llama erróneamente Qatargate cuando en realidad se debería llamar Morocco Gate, porque fueron marroquíes los que la crearon, creo que en 2012, estuvo funcionando durante unos 10 años aproximadamente. Lo que pasa es que en una última etapa se apuntó a ella, quiso beneficiarse de ella Qatar, y es un país más rico que Marruecos y puso más dinero que Marruecos, y por eso se la bautizó en la prensa, en los medios periodísticos, en los medios policiales belgas se la llamaba la Qatargate, pero en realidad era más bien un Morocco Gate. ¿Tiene España una estrategia geopolítica o solo actúa impulsivamente para desviar la discusión de los problemas políticos internos? Yo creo que hay una estrategia, pero que es todo muy primario. Aquí no hay muy primario comparado con otros países de Europa. Tengo la impresión de que hay un despertar por estos temas, pero a mí hay cosas. He vivido en otros países europeos, he vivido también, bueno, en Francia, donde hay una mayor cultura del Estado y una mayor cultura de la seguridad, de lo que es la seguridad nacional. Aquí siempre he tenido la impresión de que el ciudadano medio no tenía la percepción de que vivimos en un mundo que es, sobre todo estos últimos años, más inseguro
que hace 30 o 40 años, cuando había unas reglas del juego mucho más claras, cuando existía la Unión Soviética, todo parecía más claro y más ordenado. Hoy día vivimos en un mundo más cambiante, pero tengo la impresión que eso empieza a cambiar por varios motivos. Uno de ellos, un motivo casi personal, lo que a mí me solicitan en diversos foros, nunca en aquellos que tienen un vínculo con el Ministerio de Asuntos Exteriores, en los que estoy vetado, pero sí en otros foros a los que se me invita para que hable de estos temas. Y por otra parte, veo que otras publicaciones, otros canales de YouTube, etcétera, tienen hoy en día un éxito que no hubiesen tenido probablemente hace 10 o 15 años, porque hay un despertar de la ciudadanía por estos temas. Y yo me alegro de ello, porque de verdad creo que nos acechan peligros. No es que vayamos a entrar en guerra, lo repito, pero sí nos acechan peligros que hace 30 años no nos acechaban, y conviene que la ciudadanía esté al corriente, esté informada y apoye a gobiernos o a partidos políticos o a estamentos que puedan tomar decisiones, que puedan, digamos, querer mejorar la seguridad en todos los ámbitos en este país. Cuando digo todos los ámbitos, no me refiero solo al militar o al policial, me refiero a todos, a todos los ámbitos de la seguridad, el medioambiental también, etcétera, etcétera. Espérame, mira, hay aquí una cosa llamativa que puede ser muy interesante para lo que estamos hablando tú y yo. Hay una noticia aquí de Infodefensa de espalderazo del Pentágono a la base de Rota. Primeros pasos de la US Navy para renovar el mantenimiento de sus destructores. Que al parecer está viendo la posibilidad de que sean Rota. Sí, a ver, hace un mes y medio aproximadamente, el Star and Stripes, que es un periódico... Barras y estrellas, ¿no? Sí, efectivamente, que refleja el punto de vista de la cúpula militar de Estados Unidos, que es un periódico que financia el Pentágono. Eso no quiere decir que la actual administración Trump esté de acuerdo con el periódico, pero lo siguen financiando, que no existiría sin todo. Es el periódico que leen los militares estadounidenses. Publicó un largo artículo explicando la importancia estratégica vital de las dos bases conjuntas que tiene Estados Unidos, que comparte con España, en Rota y en Morón, importantísimas para proyectar su poderío hacia Oriente Medio e incluso hacia el Indo-Pacífico. ¿No? Entonces, esa información que me acabas de comentar, que yo desconocía, no me sorprende en absoluto. No, ya claro que de algo que Marruecos no puede ofrecer como España, que es empresas que hagan el servicio de mantenimiento. Y habla aquí de Navantia, que está muy cerca de Rota, es decir, da ese valor, que no solamente es la base, sino el entorno, ¿no? Incluso el hecho de que Rota es la base más valorada por los estadounidenses, es decir, por los soldados. Esto es importante, no por los estadounidenses, sino por los militares estadounidenses que tienen que ir al extranjero. Si les dieran a todos a elegir, y fíjate que Estados Unidos tiene centenares de bases a través del mundo, fuera de su país, y eso se ha hecho alguna encuesta, ¿cuál es el lugar al que preferirían ir destinados? Es mayoritariamente Rota, no solamente porque el clima es agradable, porque el país es relativamente barato y porque viven fuera de la base, lo que siempre es mucho más agradable que vivir dentro, porque hay seguridad, porque se come bien, en fin, y porque la gente es amable con ellos. Yo creo que Rota tiene, desde ese punto de vista, una puntuación muy, muy alta. Y repito, en alguna encuesta que se ha hecho, la mejor entre todos los militares estadounidenses. ¿Nos tienen cogidos por las partes con el turismo para que nos demos lo que pidan, como Irán con Hormuz? Esto no entiendo muy bien. No entiendo. Bueno, no, yo tampoco. ¿Será que si hay una crisis, un ataque a España, el
turismo baja y entonces no queremos guerras o no Pero queremos... por ahora lo que está haciendo España es recibir más turistas, Que en nunca, buena ¿no? medida porque ha habido muchas, bueno, en el Golfo se ha dejado incluso de operar los vuelos, etcétera. El turismo no existe ya en Israel, no existe en Jordania, ha caído en países incluso que prácticamente no han estado afectados, como Egipto y Turquía. Por tanto, esos flujos en parte vienen a España. Pero es verdad que el turismo es una industria extraordinariamente vulnerable. Lo vimos en España con la pandemia, con el COVID-19. De los países europeos fue el que tuvo España en la mayor caída del PIB, y sobre todo la caída del PIB fue especialmente acentuada en Baleares y en Canarias porque desapareció el turismo durante un tiempo bueno, a pesar de todo, yo pensaba que había que, digamos, reconstruir el país, no despreciando al turismo, pero sí intentando que tuviera un poco menos de peso en la economía española que hasta el 2019, el último año antes de la pandemia. No es lo que ha sucedido. A día de hoy, el turismo, por lo menos si nos referimos a cifras de 2024, el turismo tenía un poquito más de peso en la economía española que en 2019. Es decir, que si se vuelve a haber una pandemia, digamos, la crisis económica será aquí mayor que en otros países europeos. Claro, que Es un error tener tanta dependencia del turismo. Los países de Europa continental somos de lejos el que tiene la mayor dependencia del turismo. somos la Florida, el Disneyland, el parque temático de Europa. Por desgracia, eso es lo que estamos haciendo. Una cosa que él quería decir en otra pregunta, lo aclara, era que si Marruecos nos declara una guerra, aunque sea de una semana, nos hundiría el turismo y como el estrecho de Hormuz, nos obligaría a negociar. Algo así, lo que tiene su lógica también, sí, ¿verdad? Yo es que vuelvo a insistir, no creo... No, que sí, que no lo ves que haya guerra. Sí, sí. Que Marruecos nos declara una yo guerra. ojalá no. Y tampoco que ni siquiera creo que la declare a su gran enemigo, que es Argelia. Otra cosa es que en gran medida el armamento de Marruecos está pensado no en función de su vecino del norte, sino en función de su vecino del este, que es Argelia. Desde el punto de vista militar, ese es su problema. Para hasta ahora Marruecos no ha necesitado enseñar una pistola o un misil para obtener concesiones de España y no lo va a necesitar. Le basta con esas operaciones híbridas que ha desarrollado en muchos lugares, empezando por Ceuta y Melilla. Con eso ya ha tenido grandes éxitos con España y ha tenido éxitos también con otros países como Francia. Hay que recordar que suspendió la cooperación en materia judicial y en materia de lucha antiterrorista con Francia en 2013, 2014, etcétera, etcétera. Con eso quiero decir, con esas herramientas le basta. No hace falta que por encima de la verja de Ceuta enseñe una metralleta, de verdad. ¿No valora usted la cada vez mayor belicosidad antiespañola del nacionalismo marroquí? No, yo no veo que haya una mayor beligerancia por parte del nacionalismo marroquí. Está ahí, el discurso es más o menos el mismo. Últimamente, desde 2022, el discurso sobre Ceuta y Melilla ha desaparecido porque se alcanzó esa hoja de ruta con motivo de la visita del presidente Sánchez. Eso no quiere decir que la presión sobre las dos ciudades haya disminuido. Yo creo que más bien lo contrario. Pero también creo que hasta 2030, me puedo equivocar, vamos a vivir una era relativamente tranquila con Marruecos en la relación, incluso si el Partido Popular llega a gobernar, y eso que el Partido Popular no ha tenido muy buenas relaciones hasta ahora con las autoridades de Marruecos. ¿Por qué creo que vamos a vivir una etapa tranquila? Pues yo diría que fundamentalmente porque hay un proyecto común, que es el Mundial 2030, que para las autoridades marroquíes y para el pueblo llano marroquí es algo muy importante, acoger una parte de ese Mundial y que sea todo un éxito. Es un proyecto, como sabes, que comparte con España y con Portugal. Fue una iniciativa del presidente Sánchez incorporar
a Marruecos a esta candidatura para acoger el Mundial, y además los marroquíes confían, esperan en poder llevarse la final al estadio que están construyendo en Ben Slimane, justo un poquito al norte de Casablanca, que no solo va a ser, cuando esté terminado en 2029, el mayor estadio de África, sino que va a ser el mayor estadio de fútbol del mundo, con una capacidad de unos, si no recuerdo mal, 115.000 espectadores. Sí, bueno, seguro que cederemos la final, no te dudas ninguna. Y el partido inaugural también. Ya veremos lo que dice la FIFA, pero no me cabe la menor duda de que las autoridades de Marruecos hacen lobby para que la final no se celebre ni en el Camp Nou ni en el Bernabéu. Está claro que en Lisboa no se va a celebrar y se celebre en el nuevo estadio, y para eso en buena medida lo están construyendo, hacen un gran esfuerzo en materia de infraestructuras para estar a la altura del Mundial que van a coger. Pues muchas gracias, Ignacio. Y una cosa que eso no me olvidaba, de aquellas protestas que hicimos programa en aquel momento, que está tranquilo, las protestas juveniles, parece que se calmó todo. ¿O sigue? Como buena parte de ellos están en la cárcel, está tranquilo, sí. Han empleado para acallar las protestas juveniles del otoño del año pasado, han empleado el mismo método que emplearon en el RIF las autoridades marroquíes para acabar con la rebelión pacífica del RIF en 2017. Es decir, que han detenido a mucha gente, han procesado a mucha gente. Hay algunos, bastantes, no recuerdo la cifra, 2.000 y pico, creo recordar, que han ingresado en prisión. Las condenas, con algunas excepciones, son relativamente cortas, y hay otros que han sido condenados pero no ingresan en prisión. Con eso, ¿qué hacen? Bueno, hay condenas largas también a 15 años a aquellos que supuestamente eran culpables de haber destrozado material urbano o de haber incendiado vehículos. Con ese tipo de política que hacen, yo creo que la gente queda muy asustada, están todos vacunados, y ellos ya, después de haber sido procesados, de haber unos cuantos miles de haber pasado por la cárcel, ya están vacunados y no volverán a manifestarse. Habrá que esperar a los siguientes para que quizás se vuelvan a echar a la calle con algún motivo de protestas, que hay muchos motivos para protestar en Marruecos. Pero digamos que ese tipo de represión les ha funcionado y han quitado las ganas a muchos jóvenes de echarse a la calle en los próximos años. Pues muchas gracias, Ignacio. Espero que vuelvas en breve cuando haya alguna noticia así de Marruecos o de todo el Magreb, que entiendo que lo sigues con el mismo interés todo. Y si quieres decir algo... Mucho de una cosa, y es que tenemos otro vecino que es Argelia, su costa solo está a 130 kilómetros de la de Almería, y que es país desde el punto de vista demográfico y económico más importante que Marruecos, y es aquí un gran desconocido, cosa que me llama la atención porque es un país importante para España. Es verdad que es un país que no plantea problemas en términos generales para España en la etapa actual, y aquí es un gran desconocido que además no interesa a la gente. Pero digo porque cuando yo escribo a veces de Argelia, lo hago poco porque me leen muy poco, así como con Marruecos es un tema que interesa, y yo veo que los índices de lectura, las reacciones que tengo en redes sociales, etcétera, Argelia suscita aquí muy, muy poco interés pese a la cercanía, y a mí eso me apena un poco, que no conozcamos a ese otro gran país que está también a las puertas de España. Pues coincido contigo y veo que es importante porque es el que nos nutre de gas, algo que parece que se nos olvida. Pues muchas gracias, Ignacio. Gracias a todos, espero que os haya gustado el programa, y si es así, ya sabéis, dar a me gusta, dejar un comentario, compartir, suscribiros y todas esas cosas que pido todos los días. Y si queréis apoyar al canal, también haceros mecenas o invitarme a un cafetito justo al finalizar en los sistemas de micromecenazgo. Os recuerdo que este jueves estaré en Santander, en las firmas del Corte Inglés. Estaré allí esperando que vaya algún lector a comprar un libro del mundo convulso. Y el viernes estoy en Santiago de Compostela, en el Corte Inglés también,
presentando mi libro a las 7 de la tarde en el Corte Inglés de Santiago de Compostela. Espero que los gallegos, los amigos gallegos de Bellum Artis, os acerquéis para saludar y, bueno, llevaros el libro Mundo Convulso, o por lo menos estar allí en la charla que voy a dar sobre geopolítica. En el Corte Inglés, Santiago de Compostela. Y después, ya en mayo, tengo 2 organizadas en León y en Gijón, que también os informaré. Gracias a todos. Y, sí. La próxima vez me dejas a mí hacer publicidad de mis próximos eventos como la estás haciendo tú. Pues cuenta alguno, Ignacio. Cuenta, ¿a dónde vas? Sí, cuenta. Gracias, pero sí tengo alguna intervención. Cuenta. No, de verdad. Además que ni me acuerdo el calendario, así que yo no lo puedo improvisar. Pero sí, como antes te decía, hay una creciente demanda por estos temas. Yo me alegro de ello, pero no solo por mí. Me alegro porque creo que es bueno que la opinión pública, la ciudadanía, la juventud, y muchos son jóvenes los que se dirigen a mí, la juventud tenga hoy en día una mayor sensibilidad por ese entorno complicado en el que vivimos. Efectivamente, Ignacio, es mi objetivo estar aquí. Yo empecé divulgando historia y acabé divulgando seguridad y defensa, que al final está vinculado porque la historia nos muestra los errores del pasado, ¿no? Y olvidar que el mundo en el que vivimos no es gratuito, que hay que defenderlo, pues eso es importante también. Y todos los que vivimos en esta comunidad de la seguridad y la defensa tenemos que ayudarnos para que hablar de estas cosas no sea hablar de cosas raras, ¿no? Ignacio. Así es. Muchas gracias y gracias a todos vosotros. Espero que volváis otro día aquí a Bellum Artis y fijaros en Ignacio Zembrero y su agenda para... Y si sé algo, ya os lo digo yo en redes sociales. Gracias y hasta la próxima.